Curiosity Hook. ¿Qué poder podría hacer que un dios apague su propia luz? Emocional Hook. En aquel amanecer, el cielo tembló como un corazón herido. Shock Value Hook. El sol sangró antes de desaparecer. Bajo los cielos de Cusco, los templos ardían. Los conquistadores alzaban cruces sobre las ruinas doradas del Coricancha, creyendo que su dios había triunfado sobre todos. Pero Inti observaba desde lo alto, su brillo debilitado por la tristeza del hombre. Mama Quilla lloraba, su reflejo, desvanecido en los ríos de sangre, y Yapa rugía en el horizonte, sin poder descargar su furia. En el último instante, Cori Chasca elevó sus manos hacia el cielo y pronunció las palabras prohibidas. El pacto del ocultamiento. Entonces el sol se detuvo. El tiempo se quebró en dos. Los dioses no murieron. Se fundieron con la tierra, la piedra y el alma de su pueblo. Y mientras la iglesia celebraba su victoria, el mundo antiguo aguardaba en silencio, respirando bajo la máscara de la derrota. Curiosity Hook. ¿Qué juramento puede obligar al silencio de los dioses? En los días que siguieron, el mundo se volvió gris. Los templos se convirtieron en iglesias, y el eco de las plegarias antiguas se perdió bajo cánticos en otra lengua. Pero en las montañas, la voz de Inti aún vibraba en las piedras. Cori Chasca, oculta entre aldeanos, llevó en su pecho el pacto sellado, jamás revelar dónde dormían los dioses. Cada noche, el viento traía susurros en quechua, recordándole que la fe no se destruye, solo se entierra. Y así, el silencio se convirtió en el nuevo idioma del poder. Shock Value Hook. El fuego de los dioses ardía dentro de una mortal. Cori Chasca comenzó a soñar con un sol enterrado bajo la nieve. Cada visión la consumía. Veía a Inti atrapado en piedra, a Mama Quilla cubierta de sombras. El fuego en su pecho crecía con cada oración prohibida. Una noche, mientras el pueblo dormía, ella encendió una antorcha con solo tocarla. El fuego no la quemó. Comprendió entonces que el poder no había muerto. Había cambiado de forma, esperando el momento en que el mundo recordara su nombre. Emotional Hook. A veces, el verdugo teme más a la verdad que a su víctima. Fray Martín escribió una confesión que nunca entregó. Decía que había sentido una presencia en las ruinas, algo más antiguo que su fe. Las sombras respondían a su oración con un murmullo que no provenía del infierno, sino de la tierra. Comenzó a temer que los dioses incaicos no hubieran muerto, sino que lo observaban desde los reflejos del sol sobre su crucifijo. En su culpa, comprendió que la conquista del espíritu jamás sería completa. Curiosity Hook. ¿Y si las piedras aún respiran los nombres de los dioses? En el silencio de las montañas, Cori Chasca regresó al templo enterrado. Tocó las piedras antiguas y oyó un pulso, el corazón de la tierra latiendo con voz divina. Allí comprendió que el tiempo no había vencido, que los dioses esperaban bajo el peso del olvido, no muertos, sino soñando. Juró mantener viva la memoria hasta el retorno del sol libre, y mientras el viento susurraba su nombre, una chispa de luz viajó desde las montañas al cielo, anunciando que la historia prohibida apenas comenzaba. Curiosity Hook. ¿Qué sucede cuando la luna decide sangrar por sus hijos? En las noches sin sol,
Corichaska soñaba con un espejo de plata que flotaba sobre un lago. En su reflejo veía a Mama Quilla llorar lágrimas que caían como gotas de luz, formando ríos que recorrían los cuerpos de las mujeres del mundo andino. Cada lágrima se convertía en una semilla, y cada semilla en memoria. Despertaba temblando, con la sensación de que una fuerza invisible la observaba desde el cielo. Sabía que la diosa no había desaparecido, solo se había escondido en la sangre de su pueblo, esperando que la noche fuera lo bastante oscura para volver a brillar. Shock, Value Hook. La iglesia temía más a una mujer que a 1000 soldados. Cuando las visiones de Corichaska se hicieron públicas, los sacerdotes comenzaron a buscarla. Decían que hablaba con los astros, que el demonio le susurraba en lengua quechua. La gente la escondió en cuevas y chozas, envolviéndola en mantas negras para confundir a los cazadores de almas. Pero cada noche, un halo de luz plateada la delataba. En su silencio, comprendió que la fe no se apaga con miedo, solo se oculta bajo otra forma. La fe que habita en los cuerpos, en los ciclos de la luna y en el pulso de la tierra. Emotional Hook. Cuando una diosa llora, su dolor florece en los corazones humanos. Una noche, mientras el pueblo dormía, comenzó a llover sin nubes. Las gotas eran frías y brillaban como mercurio. Corichaska salió al campo y vio cómo las flores crecían en segundos, como si bebieran luz. Comprendió que Mama Quilla había derramado su llanto sobre la tierra, transformando el dolor en belleza. Aquella lluvia plateada fue el primer milagro prohibido, el que hizo que las mujeres recordaran su linaje sagrado cada vez que miraban la luna. Curiosity Hook. ¿Y si el enemigo que juraste destruir te mostrara la verdad? Fray Martín comenzó a tener sueños con una mujer de piel plateada que lo llamaba por su nombre. Al despertar, hallaba su crucifijo cubierto de rocío brillante y un aroma a flores que no existían en Castilla. Su fe temblaba. Buscó respuestas en los textos sagrados, pero ninguna hablaba de misericordia lunar. Empezó a creer que la divinidad podía tener más rostros de los que su iglesia permitía. El miedo se volvió devoción y la devoción, culpa. Shock, Value Hook. La luna no pide adoración, exige memoria. En su último sueño, Corichaska se encontró con Mama Quilla sobre un lago infinito. La diosa le habló sin voz. Tu sangre guardará mi nombre hasta que el sol regrese. Entonces, la joven comprendió que debía esconder el linaje lunar entre las generaciones, disimulando la divinidad bajo la carne. Despertó con una marca brillante en la frente, la misma que aún llevan las hijas del altiplano cuando la luna está llena. Así nació el pacto silencioso entre las mujeres y la noche, entre la fe y la memoria, entre lo humano y lo eterno. Shock, Value Hook. El trueno no cayó del cielo, despertó desde la tierra. En la estación de las lluvias, los montes comenzaron a rugir. Los campesinos decían que el cielo hablaba en quechua. Corichaska subió a las alturas para escuchar, y allí lo oyó, una voz profunda que pronunciaba su nombre. Illapa, el antiguo señor del rayo, emergía desde el corazón de las montañas, recordando su poder. Cada trueno era una palabra perdida, cada relámpago un llamado a la rebelión del espíritu. Mientras los sacerdotes temían al fuego del cielo, el pueblo alzaba la vista con esperanza. Los dioses, uno a uno, comenzaban a despertar. Curiosity Hook. ¿Y si las tormentas no destruyen, sino despiertan? Durante 3 noches, la lluvia no cesó. Corichaska
Sintió que cada gota golpeaba su piel con palabras antiguas. En los truenos escuchó órdenes, profecías y advertencias. Y Yapa le enseñó a leer el lenguaje del relámpago. Cada destello una frase, cada trueno un juramento. El cielo le confesó que el equilibrio del mundo dependía de recordar el nombre de los dioses. Y en el rugido del rayo, comprendió que la verdadera fe no pide sumisión, sino memoria. Shock Value Hook. El trueno golpeó no a los hombres, sino a las mentiras. Las tormentas arrasaron las iglesias en las cumbres. No hubo muerte, solo fuego purificador. Las campanas se fundieron en oro líquido, y los muros de piedra temblaron ante el rugido del Dios que recordaba su nombre. Y Yapa no castigaba al hombre, sino a la soberbia. En cada relámpago, una verdad prohibida se encendía, que los dioses nunca fueron vencidos, solo silenciados. Corichasca observó el resplandor sobre los pueblos y sintió orgullo, miedo, y el eco de un despertar que ya no podía detenerse. Emotional Hook. Algunos milagros destruyen la fe para crearla de nuevo. Fray Martín contempló el rayo que cayó sobre la iglesia. Por un instante, creyó ver un rostro en la tormenta. Cayó de rodillas, no por miedo, sino por comprensión. Recordó los sueños con Mamaquilla, las sombras del sol en sus muros, y supo que el Dios que servía no era enemigo del que allí rugía. En su corazón comprendió que la fe no era posesión, sino encuentro. Y por primera vez rezó en silencio, no a Roma, sino al cielo que temblaba sobre los Andes. Curiosity Hook. ¿Y si el rayo no viene del cielo, sino de nosotros? Cuando la tormenta cesó, Corichasca descendió al valle. En sus manos aún brillaban rastros de luz, y Yapa le había dejado un don, la chispa interior que encendía la memoria de los antiguos. En cada palabra que pronunciaba, la tierra respondía. El fuego del cielo se había convertido en su voz. Así, la heredera del sol, la hija de la luna y la mensajera del trueno se convirtió en puente entre dioses y hombres. En su mirada, los Andes volvieron a arder con esperanza. Curiosity Hook. ¿Y si las montañas hablaran en sueños? Una noche sin luna, Corichasca oyó un murmullo que provenía del suelo. No era viento, ni agua, ni trueno. Era un suspiro antiguo, como si la tierra recordara algo que había querido olvidar. Siguiendo ese sonido, encontró un valle cubierto de rocas que latían como corazones dormidos. Al tocarlas, sintió el calor de la vida bajo la piedra. Y Yapa le susurró desde el eco: son los hijos de la tierra, esperan el llamado del sol. Comprendió que los dioses habían dejado su sangre en la roca y que su despertar sería también el del mundo. Shock Value Hook. Una piedra habló y el mundo tembló. Al amanecer, una de las rocas comenzó a emitir un sonido grave, semejante a una voz. Corichasca cayó de rodillas, temblando. La piedra recitaba un antiguo himno en quechua. Las palabras que daban forma al universo. Con cada verso la tierra vibraba y los pájaros callaban. Era el recuerdo de Inti atrapado en materia. Al final del canto, una grieta iluminada se abrió, y dentro brilló una figura dorada, aún inmóvil, esperando la señal del cielo. La diosa de piedra había despertado. Emotional Hook. La tierra también tiene un corazón,
y estaba despertando. El valle comenzó a temblar con ritmo. No era un terremoto, sino un latido. Los montes respiraban. Las raíces se movían como venas bajo el suelo. Cory Chaska cayó al suelo, llorando de emoción. Comprendió que cada piedra, cada colina, cada montaña era un cuerpo dormido de los antiguos dioses. No habían muerto, solo se habían petrificado para sobrevivir al olvido. Y ahora, atraídos por la memoria de su nombre, volvían a respirar. Curiosity Hook. ¿Qué siente un hombre de fe cuando ve a la tierra rezar? Fray Martín llegó al valle guiado por un presentimiento. Vio las piedras encendidas y cayó de rodillas. Su cruz tembló en la mano. En cada destello de luz, reconocía los rostros de los antiguos dioses que había intentado borrar. No son demonios, murmuró. Son memoria. Comprendió que la fe que había combatido era la misma que lo había traído allí. La necesidad humana de creer que la tierra escucha. Por primera vez, rezó sin miedo, con las manos hundidas en el suelo sagrado. Shock Value Hook. El primer aliento de un dios estremeció los Andes. El silencio se rompió. De la grieta dorada emergió un respiro que movió las nubes. El viento giró como si obedeciera a una presencia invisible. Cory Chaska sintió el aire expandirse en su pecho, el mismo aliento que unía a los vivos y a los eternos. Los dioses comenzaban a despertar del sueño de piedra. Inti habló desde el eco. Cuando la carne recuerde su origen, volveremos. Y el valle, iluminado por un sol que no era de este mundo, se convirtió en el corazón palpitante del mito. Shock Value Hook. El fuego no arde. Recuerda. Desde el amanecer, Cory Chaska sintió un calor en el pecho que no provenía del sol. Era un fuego antiguo, un canto silencioso en su sangre. Cuando tocó su piel, vio que bajo ella corría luz, como si las venas fueran ríos de oro líquido. La voz de Inti resonó en su mente. El fuego ha encontrado cuerpo. Comprendió que la divinidad buscaba hogar y que ella era su recipiente. Ya no era solo sacerdotisa ni heredera, era llama viva. Su destino no era sobrevivir, sino encender. Curiosity Hook. ¿Qué precio exige el fuego para no apagarse? Durante 3 días, Cory Chaska permaneció en el valle, sin alimento ni sueño. El fuego crecía dentro de ella, y cada respiración le arrancaba lágrimas. No era dolor, era transformación. Su cuerpo se volvía templo, su alma llama. Y Yapa la observaba desde la tormenta, y Mama Quilla lloraba lluvia sobre su frente. En el 4.º día, su voz cambió. Hablaba con el tono de los dioses. El fuego no se entrega, dijo, se hereda. Entonces entendió que su vida debía convertirse en legado. Emotional Hook. A veces, amar a los dioses significa arder con ellos. Cory Chaska habló al fuego como quien habla a un amante. Le pidió fuerza, pero también perdón. Comprendió que su existencia sería el final de su carne y el principio del recuerdo. Lloró sin tristeza, sabiendo que morir no es perderse cuando uno se convierte en llama. Inti descendió en forma de luz y le dijo: tu sacrificio no es castigo, es promesa. En ese instante, comprendió que el linaje divino solo puede sobrevivir si arde en el corazón de los hombres. Curiosity Hook. ¿Puede un hombre de fe abrazar un fuego que su iglesia prohíbe? Fray Martín siguió la luz hasta el valle ardiente. Cuando la vio, no huyó. Se arrodilló ante la llama que no consumía y comprendió
que la verdad no era enemiga de su Dios. Vio a Corichaska rodeada de fuego, pero su rostro era paz. Esto es lo que llamábamos milagro, susurró. Extendió su mano, y el fuego no lo quemó. Lo purificó. En ese instante, su alma se despojó de culpa. Por primera vez, creyó sin miedo. Shock, Balliol Hook. La muerte fue solo el principio de su herencia. Cuando el fuego consumó su promesa, el valle se iluminó como si el sol hubiera descendido. Corichaska desapareció en una llamarada silenciosa, y en su lugar quedó una flor de oro que nunca se marchita. De esa flor brotó una chispa, que viajó de cuerpo en cuerpo, de madre a hija, de pueblo a pueblo. Era la memoria viva del fuego divino. Fray Martín escribió el último testamento que la Iglesia jamás aceptó. Los dioses no murieron, se hicieron humanos. Así nació el linaje de fuego, el corazón ardiente del nuevo mundo. Curiosity Hook. ¿Qué pasaría si los dioses regresaran con rostro humano? Han pasado siglos desde que Corichaska se convirtió en llama. En los pueblos más altos del altiplano, niños nacen con marcas doradas en la frente, y mujeres que nunca aprendieron a leer recitan cantos antiguos mientras duermen. Los ancianos dicen que los dioses caminan de nuevo, disfrazados de mortales. En sus ojos brilla la misma luz que los misioneros intentaron apagar, y cuando el sol se alza sobre los Andes, las montañas responden con un destello. El anuncio silencioso del regreso. Shock, Balliol Hook. El último sacerdote no pertenece a Roma, sino a la tierra, un descendiente de Fray Martín. Siglos después, guarda en secreto los manuscritos que su antepasado escribió sobre los dioses ocultos. Vive apartado, entre montañas, celebrando misas en quechua y encendiendo velas en forma de sol. Una noche, el fuego de su altar cambió de color. Se volvió dorado y azul, como el amanecer y la luna juntos. Supo entonces que la promesa se cumplía y que el tiempo del silencio llegaba a su fin. Emotional Hook. Cuando la tierra se mueve, no siempre es destrucción. A veces es memoria. Los pueblos sintieron temblores leves, como si los Andes respiraran después de un largo sueño. Los animales huían hacia las alturas y las aguas se tornaban doradas al atardecer. Desde las grietas brotaban voces en quechua, repitiendo los nombres de los dioses. Los científicos lo llamaron fenómeno geológico. Los sabios, renacimiento. La tierra abría sus ojos, y en su mirada ardía la nostalgia de un mundo que nunca murió. Solo esperaba volver a ser recordado. Curiosity Hook. ¿Y si el sol decidiera volver a mirar a sus hijos? Una mañana, el sol no salió por el oriente, sino desde el corazón del valle donde Corichaska desapareció. El fuego emergió del suelo como un amanecer interior. Las sombras retrocedieron. Las piedras, las plantas, los ríos, todo pareció cantar. En el resplandor, los tres dioses aparecieron juntos. Inti, Mamaquilla e Illapa. No descendían a juzgar, sino a recordar al hombre que su alma aún estaba hecha de la misma luz. Punto. El mundo, por primera vez en siglos, volvió a respirar como uno solo. Shock Balliol Hook. Los dioses no descendieron del cielo. Salieron de nosotros. El fuego de Corichaska vivía en cada mirada, en cada oración, en cada gesto de amor. Cuando los dioses aparecieron, no hablaron, sonrieron, porque ya no era necesario. Su luz se reflejaba en los hombres, y los hombres en ellos. Inti miró a los descendientes del mundo antiguo y dijo sin voz: «El tiempo del miedo ha terminado.
Los templos de piedra, las iglesias y las montañas se unieron bajo un mismo resplandor. Así volvió el origen, no como conquista ni castigo, sino como verdad. Curiosity Hook. ¿Qué sucede cuando la historia prohibida decide hablar por sí misma? En el amanecer del nuevo tiempo, una voz resonó desde todos los lugares a la vez. No era Inti, ni Mamaquilla, ni Yapa. Era la tierra, el aire, el agua y la sangre hablando en coro. Los hombres y mujeres del altiplano comprendieron que no existían fronteras entre lo divino y lo humano. Cada palabra pronunciada en quechua era un puente, cada oración una raíz. Los templos antiguos se alzaron de nuevo, no en piedra, sino en corazones que recordaban. La voz dijo: «Nada muere si alguien lo recuerda». Y el eco de esa frase encendió el cielo. Emotional Hook. Recordar también es una forma de resucitar. El fuego que Corichaska encendió viajó a través de los siglos, de generación en generación. En cada mirada que desafía el olvido, ella vi. Los dioses no habitan ya en templos ni en altares, sino en la memoria que no se deja conquistar. El viento, el trueno, la lluvia, la luz de la luna, todos son fragmentos de esa verdad. El hombre, al recordar, se convierte en Dios. Y la divinidad, al recordar al hombre, se vuelve humana. Así termina la distancia. Así renace la eternidad. Shock Value Hook. Una piedra habló por última vez. Y fue para decir gracias. En el valle donde todo comenzó, una de las antiguas piedras volvió a latir. Su voz fue suave, humana. Recordaron, dijo. Las montañas se inclinaron y el río se detuvo por un instante. El sonido del mundo cambió. Ya no era el rumor del miedo, sino el canto de la unión. Aquella piedra, testigo de siglos, se deshizo en polvo dorado que el viento llevó por los caminos. Donde caía, la tierra florecía. El silencio final no fue vacío, sino plenitud. Curiosity Hook. ¿Qué escribe un hombre cuando comprende que la fe nunca tuvo dueño? El último acto de Padre Ignacio fue escribir lo que los siglos callaron. En su testamento no mencionó iglesia ni dogma. Solo verdad. Creí destruir dioses y encontré amor. Creí enseñar fe y aprendí memoria. Sus palabras se esparcieron como semillas entre los pueblos. Los monjes que lo hallaron muerto junto a su altar vieron que su rostro sonreía y que sobre su pecho descansaba un crucifijo de oro y piedra, mitad sol, mitad cruz. La reconciliación estaba completa. Emotional Hook. La eternidad no está en los cielos, está en lo que no olvidamos. Y así, la historia prohibida dejó de ser mito para volverse verdad. Las montañas siguieron respirando. Los ríos siguieron cantando. Y el fuego de Corichaska aún vive en cada ser que mira el amanecer con gratitud. Los dioses no murieron, no huyeron. Se transformaron en memoria, porque la memoria es el único altar que el tiempo no destruye. Y mientras el sol siga naciendo sobre los Andes, alguien susurrará su nombre, y ellos despertarán una vez más.